Gracias por mantener la sintonía. Continuamos aquí en Analizando la Semana a través del canal 2 Megavisión, señores. ¿Eh? Miren, en esta semana también se entregó la primera fase de la solución vial de la Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero. Uno de los lugares más caóticos históricamente del Gran Santo Domingo, donde los que van desde el distrito a Santo Domingo Oeste y al sur pasaban hasta una hora en ese tapón. Fue inaugurada ya en esta semana la primera fase, un expreso que viene desde la 6 de noviembre y conecta los que vienen desde esa vía en horas pico, pues es posible que se encuentren con situaciones en las horas pico, porque al llegar frente a la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, pues hay un semáforo que le da paso alterno entre la Luperón y la prolongación 27 de febrero a entrar a la 27 de febrero, porque ese tramo todavía se está trabajando y está previsto a que para el segundo trimestre del próximo año, estaríamos hablando de entre abril, mayo, junio, se estaría inaugurando esa otra parte, pero lo que va desde el Distrito Nacional hacia la zona oeste o hacia a la autopista 6 de noviembre, señores, el tránsito es totalmente fluido. Así que esta importantísima obra, señores, realizada con los recursos de la renegociación del aeropuerto de Aerodón, pues se hizo un tiempo récord. Exactamente en 1 año y 6 meses de dar el primer Picasso fue concluida esa obra, que de verdad viene a solucionar una gran parte de la problemática del transporte en ese cuello de botella, uno de los más significativos en todo el distrito y el Gran Santo Domingo. Y una de las cosas que uno le pregunta a los críticos de esa obra, cuando Leonel Fernández hizo la negociación en la primera ocasión por 30 años con el aeropuerto, que se lo entregó a un grupo, que ese grupo luego se lo transfirió al grupo que lo está administrando actualmente. ¿Cuáles fueron los beneficios que recibió el país? ¿Cuáles son las obras que se pueden mostrar que se realizaron con los ingresos de ese aeropuerto? Si fue que hubo algún recurso para el Estado Dominicano, porque hasta el momento nadie lo sabe. Miren, en el ámbito internacional, señores, y por eso nosotros siempre decimos, señores, este es el mejor país del mundo. Hay que proteger nuestro sistema de partidos, señores. En Perú, Dina Boluarte en la noche del jueves fue sustituida por el Congreso como presidente de esa nación. Y qué pena, señores, porque Perú en los últimos años ha vivido situaciones convulsas de gobernabilidad. Desde el 2016 hasta la fecha, es decir, en un lapso de 9 años, Perú ha tenido 7 presidentes. 7 presidentes. Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Meriño, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora el nuevo José Jarí. Eso es para que ustedes tengan idea del un marco referencial de cómo es la situación política económica de la mayoría de los países del continente. Y en esta semana, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, en una entrevista dijo que los organismos internacionales ven a República Dominicana como el mejor país de Latinoamérica. Estoy citando a Magín Díaz, ministro de Hacienda. Y te dirá, bueno, pues es lógico que él lo diga porque es el ministro de Hacienda. Pero Magín Díaz también fue el director de Impuestos Internos durante el gobierno de Danilo Medina. Y el propio Danilo Medina dijo que Magín Díaz estuvo en esa posición no por vínculos políticos, sino porque es un tecnócrata, que es un técnico del área de la finanza. Entonces, eso es por ese lado. ¿Y qué dice Magín Díaz? Que cuando las evaluadoras de riesgo dan la calificación, que de hecho República Dominicana ha seguido elevando sus niveles en sus calificaciones de riesgo a niveles internacionales, cuando organizaciones como la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FAO, que también reconoció a República Dominicana como uno de los países que está próximo al hambre cero, donde se redujo el hambre
de 8 a 3.7. República Dominicana, señores, está a 1.7% de disminución del hambre para declararla como país con hambre cero, señores. Y usted no está de acuerdo con eso, bueno, pues mire, eso es facilito. Usted va a la ONU, usted va a la FAO y usted le dice, no, mire, eso que usted está diciendo de República Dominicana, eso no es correcto, eso no es así. Estamos pasando mucha hambre. Pero si usted dice que tampoco no hay estabilidad económica en República Dominicana, usted va a la CEPAL, usted va a Modis, usted va al Banco Mundial, usted va al Fondo Monetario Internacional, a cualesquiera de esos organismos internacionales, y le discute a ellos, porque son esos organismos son los que dicen, lo que hace la referencia de que República Dominicana es el mejor país de toda América Latina para inversiones, por su clima de seguridad, por su clima de garantías jurídicas, por la posición geopolítica, por estabilidad económica, por todos los elementos, señores. Y basta hacer comparaciones con los países vecinos. Uno no lo hace con ninguna intención de denostar a ninguno de nuestros vecinos. Porque, por ejemplo, voy a comenzar con Venezuela. República Dominicana y Venezuela tienen unas relaciones históricas, desde incluso desde antes de la llegada de los españoles al continente. Porque los taínos, señores, provenían de la zona del Orinoco. Quiere decir que las relaciones con Venezuela de amistad, de fraternidad, data de muchos siglos. Pero vamos a comparar la situación de Venezuela con República Dominicana. Hasta el 2012 el Producto Interno Bruto de Venezuela rondaba los 280.000 millones de dólares. A la llegada de Maduro, que fue la continuación, heredó el poder de Hugo Chávez, el Producto Interno Bruto de Venezuela se redujo a unos 120.000 millones de dólares para el 2024. Un Producto Interno Bruto, señores, de Venezuela, que es el país con la mayor reserva de petróleo del mundo y con muchísimo oro y muchísimas riquezas naturales, un Producto Interno Bruto por debajo incluso de República Dominicana. Nosotros somos una media isla de 48.000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada entre 10 y 11 millones de dominicanos, entre bien o mal contados. Y tenemos una característica de crecimiento en los últimos 50 años indetenible. El último conato que hubo aquí de situaciones políticas de República Dominicana difusas fue en el 1994, cuando Balaguer se robó unas elecciones y se formó el Pacto por la Democracia, donde se previno de que hubiese un derramamiento de sangre. A partir de ese momento, República Dominicana, incluso cuando hubo situaciones convulsas en la economía por el caso de Baninter, ni siquiera en esos momentos estuvo en riesgo la estabilidad política y económica del país. Nosotros de verdad lamentamos esta situación que está pasando Perú, pero los eventos que están sucediendo en la región son un marco referencial por el cual yo siempre digo, señores, que nosotros tenemos que defender y proteger el sistema de partido de la República Dominicana. Cuba, no hay que hablar, 80 años en dictadura. Nicaragua, la situación que está pasando. Venezuela, mírenlo ahí. Perú, miren cómo andan las situaciones. El clima que oferta República Dominicana de seguridad en las inversiones. El año pasado, señores, terminamos con 4.700 millones de inversiones directas solamente de los Estados Unidos en la República Dominicana. ¿Y por qué usted cree que inventen aquí? Porque aquí hay muchísima gente, los profetas de desgracias y desastres, que siempre viven pronosticando de que el país va a colapsar. Y esos son malos dominicanos. Porque si el país colapsa, nos vamos todos, Y nosotros no podemos pretender caer en ninguna de las situaciones en que están nuestros hermanos de países vecinos. Venezuela, con una situación de un cerco militar en todo el Caribe. Nicaragua, que ni siquiera la religión tiene ya permiso prácticamente para hacer su trabajo, de trabajar con la fe de los ciudadanos. La oposición fue desarticulada totalmente. Y así
anda la región. República Dominicana no tiene ninguna de esas situaciones. Ni siquiera en el 2020, cuando se suspendieron las elecciones, en medio de un proceso de votación, en el momento en que los ciudadanos estaban votando, haciendo su fila, y hubo que suspender las elecciones, ni siquiera en ese momento, hubo un conato aquí de desestabilizar el sistema democrático. Ni siquiera en ese momento, que ya estaba, hubo que suspenderla y postergarla, y que cuando ya el mundo estaba cerrado por el asunto de la pandemia del coronavirus, República Dominicana tuvo que hacerlo el 18 de febrero, el 18 de marzo, porque se suspendieron unas elecciones y había que darle continuidad para celebrar esas elecciones que ya habían sido suspendidas en el momento del proceso. Como también hubo que postergar las elecciones de mayo y se hicieron en julio. Pero ya esas tenían una razón, porque para esos momentos el virus se estaba expandiendo y propagando y cobrando la mayor cantidad de víctimas en todo el mundo. Sí. República Dominicana, señores, duélale a quien le duela, le molesta a quien les moleste, a pesar de los profetas de las desgracias y desastres, los de afuera, los que están allá en los organismos internacionales, nos ven, nos proyectan y confían en nosotros como el mejor país de Latinoamérica. Duélale a quien le duela. Así que vámonos a la última pausa, señores, y regresamos en breve con más aquí en Analizando la Semana.